huella, deja tu huella. Honduras eres tú, soy yo, hagamos juntos la diferencia. Deja tu huella, deja tu huella. Aquí nacimos, aquí crecimos, esta es nuestra tierra bella. No importa si tú has fracasado, si no te han salido las cosas como querías. Sigue, que nada te detenga, Honduras te necesita, vamos, deja tu huella. Deja tu huella, deja tu huella. Honduras eres tú, soy yo, hagamos juntos la diferencia. Deja tu huella, deja tu huella. Aquí nacimos, aquí crecimos, esta es nuestra tierra bella. Mira siempre adelante, con mucho optimismo, Honduras lo necesita. Catrachos, juntos lo lograremos, juntos avanzaremos por nuestra Honduras bella. Deja tu huella, deja tu huella. Honduras eres tú, soy yo, hagamos juntos la diferencia. Deja tu huella. Hola, buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición de su programa Deja tu huella. En esta noche vamos a estar abordando durante todo el programa el tema del bullying o acoso escolar. Y este es un tema que debe interesarnos a todos, no solo los padres de familia, usted ha de tener hermanos, sobrinos, nietos. Es un tema que yo creo que siempre ha existido. En realidad toda la vida ha habido bullying o ha habido acoso escolar en la escuela, ya sea pública o privada, hace muchos años. Todos en una u otra medida sufrimos de acoso escolar, pero antes no sé qué sucedía, tal vez por la televisión, los tipos de programas, no había tanta violencia, era más suave, podríamos decir, eran casi bromas que no eran ni tan pesadas, pero que aún así los niños aprendían a defenderse, todos aprendimos a defendernos, y no hablo de defendernos físicamente, sino a poner en su lugar a quien teníamos que poner en su momento. Pero hoy en día vemos en los medios de comunicación nacional e internacional casos que verdaderamente conmueven. La vez pasada miraba un caso de una niña que sus compañeritos cerraron el aula de clase y se encerraron, y un niño pequeño agarró del cuello a una niña y la estaba prácticamente ahorcando, la estaba asfixiando. Y yo, Dios mío, eso está en el internet. Hay cantidad e infinidad de casos en los que los niños en las escuelas, colegios, están haciendo cosas tremendas y uno dice, wow, no puede ser, pero tenemos que abordar el tema, tenemos que profundizar. ¿Qué es el bullying? ¿A qué se debe? ¿Qué es el acoso escolar? Para hablar de este tema, hemos invitado en esta noche a una persona muy, pero muy preparada en la temática, y le doy la más cordial bienvenida a la licenciada Marilyn Cardona. La licenciada Cardona es licenciada en Ciencias de la Familia, orientadora y terapeuta familiar, especializada en logoterapia. Gracias por acompañarnos, licenciada, en este programa Deja tu huella. Muchas gracias a ustedes, especialmente pues por la invitación. En todo lo que yo pueda contribuirles, estoy totalmente a sus órdenes, y es un gusto pues abordar este tema de tanto auge hoy en día, y cualquier aportación que pueda ayudar pues para mí es un agrado. Muchísimas gracias. Definitivamente estoy 100% segura, licenciada Cardona, que va a ser de gran apoyo y de gran bendición. El conocimiento y el trabajo que realiza en su día a día es precisamente relacionado, como ustedes vieron, ¿verdad?, en terapia familiar, en todas estas temáticas. Comencemos hablando, porque los padres de familia que nos están escuchando, muchos de ellos escuchan hablar del bullying y dicen, ¿y qué es el bullying? ¿O qué es el acoso escolar? ¿En qué consiste? ¿Qué significa realmente el bullying o el acoso escolar, licenciada? Bien, pues el bullying es un vocablo que hemos tomado del inglés, pero traducido en nuestro idioma, el acoso, ¿verdad? Ajá. En este caso específico que usted me menciona, el acoso escolar. Vamos a ir ya haciendo un poquito más la diferenciación. Pues son conductas o consisten en conductas que algunos niños y jóvenes manifiestan hacia sus compañeros, que pueden ser de intimidación, de coacción, de aislamiento social. Cualquier conducta que haga sentir mal a otra persona y demuestre el poderío de otra sobre ella. Podremos hablar también, está incluido dentro de este tema, el cyberbullying o el bullying o acoso cibernético, que también se está dando mucho, sobre todo entre los niños adolescentes, y que es como que la temática
¿verdad?, que estamos observando actualmente y de la que nuestro país pues no está tampoco exento, así y es. ese es para los niños o los jóvenes que tienen el Facebook, ¿verdad? Y que hace, o Sí, de otras maneras también. Mediante las redes sociales normalmente, aunque no se crea también con el chateo, con el envío de mensajes también es una forma de acosar si lo que se dice a la otra persona son palabras groseras, ofensivas, de contenido que lo hagan sentir mal. Cuando usted dice el concepto de lo que es el bullying o el acoso, en realidad, al decir usted el hostigamiento, el querer hacer sentir mal al otro, decirle cosas que lo hagan sentir pequeño y que lo hagan sentir intimidado. Entonces, pienso, y yo creo que hay que ampliar esto, ya no solo es en la escuela, ya no solo es en el colegio ni en la universidad, licenciada. Yo creo que entonces esto se está dando en las empresas también. En todo ámbito, inclusive dentro de las familias. Y dentro de las familias. Dentro de las familias podemos encontrar acoso de padres hacia hijos o a la inversa, de hijos hacia padres. Se ve también dentro del ambiente laboral, dentro del ambiente escolar, en cualquier comunidad de personas podemos observar este fenómeno. Mire qué interesante, y nosotros habíamos enfocado el programa exclusivamente para hablar del bullying o el acoso escolar, pero cuando yo veo el concepto, realmente este bullying o este acoso ya no solo es escolar, a veces es colegial, universitario, familiar y ver en todas las esferas, laboral, porque aún en los trabajos hay personas que de manera muy diplomática tratan, ¿verdad? Tal vez no gritan, no violentan, pero tratan de hacer sentir mal al otro con un comentario, ¿verdad? Tratan de hacer sentir mal al compañero, porque eso, mire qué interesante, vea usted, estimado amigo televidente, no puede perderse este programa, vea qué interesante es, no podemos nosotros ser parte de la intimidación, ser parte del abuso, del acoso a otras personas, y usted dirá, pero ¿y a mí por qué si yo nunca le he hecho nada? Pero a veces se puede ser un testigo pasivo, ¿verdad? Un testigo de lo que está sucediéndole a otra persona, a otros, y no solo en la escuela, nuestros niños pueden ser testigos pasivos, usted en la empresa, en la universidad o en el colegio también lo puede ser, ¿verdad? Así es, somos corresponsables en la medida en que permitamos que estas cosas sucedan y que no las denunciemos o no pongamos un alto o no ayudemos a la persona que está siendo objeto del acoso. Es tremendo. Licenciada Cardona, ¿cómo nosotros podemos saber quiénes pueden ser fácilmente candidatos a sufrir de este acoso? En realidad, bueno, los candidatos son los niños, en este caso, enfocándolo a lo escolar, los niños o las personas mayores pudieran ser con rasgos de personalidad bastante tranquilos, personas que no son violentas, personas que no les gusta, por ejemplo, estar en conflictos, personas tranquilas normalmente. Y las personas también, aunado a eso, que tengan una pobre autoestima, personas que no se valoren lo suficiente, niños que no han sido lo suficientemente atendidos en sus hogares como para mostrar una seguridad en ellos mismos. O sea, la inseguridad en la persona es la que permite que otros abusen de ella o bien ponerle un alto en el momento oportuno. Qué interesante ese concepto de cómo uno por eso debe afirmar en su casa a sus hijos. Nunca, más bien decirle, es un inútil, es un pierna floja, se cae a cada rato, es un haragán. Esas palabras cancélelas de su vocabulario, señor o señora, madre, padre de familia, o abuelo, abuela, tío. Si usted tiene bajo su responsabilidad un niño es la oportunidad que Dios le dio de formar una vida, de formar ese carácter, pero para bendición, no para destrucción, ¿verdad? Y mire qué interesante, cuando nos dice la licenciada Cardona, que quienes son o pueden ser presas fáciles del bullying o del acoso, no solo escolar, sino que ya vimos en todas las esferas o en todos los sectores, son personas inseguras de sí misma. ¿Y por qué una persona puede ser insegura de sí misma, licenciada? Precisamente porque desde pequeño no se le ha programado. Lo que usted decía hace un segundo tiene mucha importancia. Nosotros debemos programar a nuestros hijos en positivo desde el vientre. Así es. Con mensajes positivos, haciéndolos sentirse amados, haciéndolos sentirse aceptados, enseñándoles todo lo mejor en cuanto a principios y valores que nosotros podamos ser capaces y a la vez también dándoles las herramientas para que aprendan a defenderse en una manera adecuada, en una manera acorde a la circunstancia y
al momento en que los quieran a ellos atacar, ya sea físicamente, porque está también la agresión verbal, está la agresión física, está la intimidación, o sea, cómo hacer un acoso, hay 1000 maneras. La persona que acosa, en este caso el bully o agresor, es la persona que quiere mostrar un poderío sobre otros. ¿Por qué? Porque ha sido un niño que ha sido desatendido en su casa, es un niño que está pidiendo a gritos, pónganme atención, estoy aquí. Lo único que no lo piden positivo, lo piden negativo porque es la única forma en que lo va a hacer de inmediato y que aunque sea en el aspecto negativo, va a ser objeto de una reprimenda que ya es, me quieren, aunque me castiguen, pero yo estoy aquí, les importo. Entonces es una forma negativa de pedir atención. ¿Cómo podemos evitar el bullying? Enseñando a nuestros hijos confianza en ellos mismos y enseñándoles también empatía y tolerancia por sobre todo. Tolerancia por las diferentes religiones, por las diferentes formas de pensar, tolerancia por las personas que no son iguales a nosotros, que todos somos diferentes pero somos complementarios, todos podemos vivir en un ambiente de armonía, pero si nosotros no vemos practicado eso en el hogar, difícilmente lo van a poder practicar el día de mañana. Hay jóvenes, por eso le digo, dependiendo de los rasgos de personalidad. Nosotros debemos, como padres, aprender a conocer cuáles van siendo las áreas débiles de nuestros hijos para reforzarlas. Si tengo un hijo extremadamente callado, extremadamente complaciente, extremadamente sí para todo, tampoco eso es bueno. En algún momento tiene que aprender a confrontar con educación, haciendo las cosas adecuadas y enseñándole siempre a que nadie puede pisotear su dignidad. Qué tremenda cátedra, me encanta, licenciada Cardona, es impresionante, ¿verdad? Como un padre o una madre o una persona responsable de un niño puede marcarle la vida, porque se le marca la vida cuando usted desde pequeño lo afirma, se la marca en positivo, se la marca y lo prepara, y le educa, le orienta, le guía, pero también se la puede marcar en negativo. ¿Cuándo? Cuando usted desde pequeño le dijo cosas negativas. Toda la vida el niño creyó que eso es él o que eso es ella, la niña. Entonces eso le genera la desconfianza, la inseguridad y el temor, y es cuando es presa fácil de identificar como una alerta que más bien los demás que están alrededor ven, este fácilmente se resiente. Este fácilmente se enoja. Este fácilmente lo podemos hacer llorar. Y entonces vea qué interesante es por eso la educación que le damos a nuestros hijos, y más que la educación, la comunicación que tenemos con ellos, ¿verdad? Para que escucharles sus inquietudes, para escucharles sus dudas, para que nuestro consejo vaya bien a la par y armonice con nuestro propio modelo de vida, con nuestro ejemplo de vida, ¿verdad? Usted ha mencionado algo clave, licenciada. La comunicación. Los canales de comunicación siempre deben estar abiertos entre padres e hijos, porque es la única forma en que vamos a saber qué están sintiendo nuestros hijos, qué les ha acontecido durante el día, a qué le tienen temor, qué los hace estar contentos. Es decir, si esos canales de comunicación están un poquito tapaditos, un poquito obstruidos por algún motivo, el padre de familia es el que tiene que buscar la manera. Si no lo logra por sus propios recursos, entonces buscar ayuda profesional, buscar ayuda psicoterapéutica, para que esos canales de comunicación siempre sean muy fluidos. Eso va a ayudar a que el niño sienta la confianza de que va a poder expresar en su hogar todo lo que le esté sucediendo, porque ese es el problema con el acoso, que el niño no habla, el niño no denuncia, el niño no da a conocer todo el sufrimiento que está llevando dentro, lo sigue y lo sigue deteniendo. Cuando llega un momentito en que la criatura ya no es capaz de manejarlo por sí sola, entonces ahí es donde vienen los casos graves, ¿verdad? Niños que optan por medidas extremas, inclusive lo hemos leído, lo hemos visto, por medidas como el suicidio, que son instancias extremos que se hubieran podido evitar con una ayuda si hubiera sido oportuna, ¿verdad? En su momento adecuado. Una buena comunicación, ¿verdad? Así es. Ahora, un padre de familia que tiene comunicación con sus hijos todos los días, deberíamos de, por lo menos madre o padre, detectar algo, porque yo siempre, como yo soy expresiva, y yo digo, todo el mundo no puede ser expresivo, pero mis hijos, cada uno tiene su personalidad, y ellos se parecen mucho al papá, tranquilos, callados,
pero yo percibo cuando están diferentes. Por una u otra razón, tal vez son pequeñas cosas, pero en ese momento es cuando un padre debe acercarse y decirle, hijo, hija, ¿cómo está todo, amor? ¿Cómo va la escuela? Cuénteme. Pero como un amigo, ¿no? ¿Qué? Hijo, ¿cómo va en la escuela? El tono de voz también marca una gran diferencia a la hora de la comunicación con un hijo, para que nos empiecen a ver como amigos, como amigas, no como el papá y la mamá que regañan, que están, ¿verdad? Me parece muy interesante, licenciada Cardona, lo que usted nos acaba de compartir. Y la observación, licenciada, lo que usted decía, la observación, tanto el padre de familia como el docente, debemos estar todos muy alertas a cualquier cambio conductual. Así es. Los niños chiquitos normalmente empiezan con conductas de aislarse, de extremo silencio, de poca participación, de no estar donde deben estar, sino demasiado distraídos, tal vez no cara de preocupados, pero sí de estar, ¿verdad?, en otra galaxia. Sí. Y si eso es, como usted dice, una niña, por ejemplo, con sus rasgos de personalidad muy expresiva, muy platicadora, que de repente llega a que no nos quiere decir nada en el salón de clase, o que de repente no quiere llegar a compartir nada, o no quiere llegar a comer a la mesa, o no quiere expresar nada cuando no ha sido así normalmente, eso ya son lucecitas en el camino que nosotros debemos atender. Mi amor, ¿qué está sucediendo? Mi amor, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué usted no está con el brío de siempre, con la alegría de siempre? No, no me pasa nada, no hay que descansar. Que no me pasa nada y ahí terminó, no. Hay que seguir tratando de que el niño de alguna manera dé a conocer qué es lo que está pensando o está sintiendo. Tenemos que ver como esos signos de alerta, ¿verdad? Que son las actitudes de los hijos, porque uno los conoce, entonces uno sabe algo anda mal porque no está actuando igual, algo, o tal vez no necesariamente tiene que andar algo mal, pero algo está sucediendo en su interior, ¿verdad? Y ahí es donde la comunicación en la mesa es importante. Quizá hoy con el trabajo diario de todo el mundo, por lo menos la cena deberíamos de estar juntos en la mesa, y yo creo que el desayuno pues es algo que los niños tienen que hacer siempre, y ahí hay que hacer estar todos juntos, pero si en el almuerzo no se pudo por los horarios que hoy en las escuelas salen a las 2, salen a las 3, por lo menos que en la cena se reencuentre la familia, ¿verdad? Y el fin de semana, no debería de tener ninguna excusa para estar juntos. Debería de ser el tiempo de familia, como usted dice. Lo ideal es que haya una comunicación diaria. El mismo ajetreo de la vida moderna, el hecho de que las madres hayamos tenido que salir de los hogares, eso siento yo que ha afectado mucho y se ha desatendido mucho, sobre todo la parte formativa de los niños. Y como también las madres salimos, tampoco regresamos con la intención de regañar, de que nos vean como ogros cuando regresamos, entonces seguimos permitiendo que ciertas conductas que a lo mejor ya son evidentes, nosotros querramos hacerlas pasar por alto. Por ejemplo, actualmente, le digo, yo me encuentro con muchos inconvenientes, con niños varones sobre todo, con unos niveles de agresividad increíbles desde el preescolar. Yo atiendo niños de preescolar, primaria y secundaria. Y entonces me asusta ver cuando me dicen, necesitamos por favor una charla con los niños de pre-kinder, los niños de kinder, porque están agrediendo mucho a sus compañeras, con los varoncitos. Entonces, digo yo, estoy viendo esas conductas en casa, o no las quiero ver, o no he tenido el tiempo de ponerme a observar cómo está actuando mi hijo, qué está haciendo mi hijo. Entonces, hemos dejado que televisión, videojuegos, películas, todo nos haya quitado el contacto personal. Hasta el simple hecho, por ejemplo, licenciada, de tomar bien los cubiertos en la mesa. ¿Quién enseña hoy en día a los niños si no desayunamos juntos ni almorzamos juntos? Y muchas veces ni siquiera la cena, porque papá llega más tarde, mamá llega más temprano, pero tiene que preparar la comida, entonces que coma uno ahorita, que come el otro después, yo me siento cuando quede el tiempo. Entonces tampoco ni siquiera los buenos modales en la mesa estamos siendo capaces de enseñar. ¿Dónde está quedando entonces nuestra responsabilidad de padres de familia? Yo de la mayor parte de cosas le digo, no es que culpe, responsabilizo al padre de familia, porque los docentes lo único que están obligados a hacer es nada más a coadyuvar con el padre de familia. Van a ser una ayuda para el padre, pero no vamos a pretender los padres que sean los docentes quienes le enseñen al niño todo lo que yo debía haberle enseñado como padre. Así es. Parte de eso está esta formación, por ejemplo, no agresividad. Hijo, aprenda usted a saber y a entender
¿Cuál es la diferencia entre un conflicto pequeñito que usted lo puede solucionar solo y que es una cosa eventual a algo que verdaderamente se está dando por bastante tiempo, porque esa es otra de las características del bullying, que se mantiene sobre la misma persona por un cierto número de tiempo, un cierto número de días? Entonces, si eso no se da en forma constante, pues es simplemente un conflicto que el niño debe tener las herramientas para solucionarlo solo. ¿Cómo? Dialogando, denunciando, haciendo advertencias y muchas veces también regresando un poquito de amenaza. Bueno, si me volvés a hacer tal cosa, de una vez te anticipo que mi reacción la próxima vez va a ser tal, estás advertido. Por ejemplo, sí. No se actuó en una forma violenta, pero se dio una advertencia con firmeza. Mire, qué interesante para que los padres de familia, los niños, los jóvenes que nos están viendo, consideren esto, porque alguien, un niño o niña que está siendo víctima de bullying o de acoso, hostigamiento, como verdad sea, tiene que aprender en su momento a defenderse, tiene que saber, ¿verdad?, decirle a su agresor de manera, no es que le va a decir, mamá, me están insultando, me pegan patadas. Sí, hijo, vaya, dele más duro a usted. Usted no puede hacer eso, porque eso también es como generar una atmósfera de más violencia y más bien le está fomentando en su hijo esas respuestas agresivas. Y más bien tenemos que enseñarle a nuestros niños que para eso Dios nos dio, miren, es más, solo nos dio una boca y nos dieron 2 oídos. ¿Para qué? Para que aprendamos primero a escuchar y a hablar. Tenemos que aprender a escuchar a nuestros hijos, ¿verdad? Y a decirles a ellos de qué manera usted se puede defender. ¿Cómo lo hice yo cuando era niña? Fíjate que a mí en la escuela un día me dijeron esto y yo así lo hice. Y de una manera u otra nosotros tenemos que aprender a moldearles ese carácter a ellos cuando están pequeñitos. Lo que dice la licenciada Cardona es cierto y es preocupante. Hoy los niños se quedan con la televisión todo el día, se quedan con la empleada o algunos sin la empleada, solo ellos, solitos, con el internet, con los videojuegos, todo eso. Lamentablemente esos videojuegos casi todos son violentos. Yo no sé si existen algunos que sean educativos, que no creo, pero será porque no los he visto, pero qué importante es que estemos más pendientes de nuestros hijos, porque ellos, óigame, si somos nosotros los responsables, que vamos a dar cuentas un día al padre de lo que hicimos con nuestros hijos, de cómo nosotros los criamos, cómo los dirigimos, ¿verdad? Entonces, licenciada, este es un tema que realmente hace muchos meses estábamos tratando de tenerlo en el programa Deja tu Huella, porque hemos visto en los medios nacionales e internacionales casos realmente trágicos, ¿verdad? Alarmante. De niños, de jóvenes que deben llamarnos la atención y que uno dice, esto está pasando en aquellos países, pero ya no está pasando en aquellos países, ya está pasando aquí en Honduras. Y entonces yo creo que llegó el momento que nosotros tenemos que hacer algo y ese algo se tiene que hacer en la casa, en la familia, porque el maestro es un apoyo para los padres de familia en la parte de formación académica, pero en realidad yo siempre he dicho y he creído, licenciada Cardona, que la responsabilidad de formar el carácter de un niño es en la casa, es en su hogar, esa es su primera iglesia, esa es su casa. O sea, no podemos perdernos. Yo creo que aquí tenemos que estar claros. Qué bueno que los maestros, hay maestros que caminan la mía extra, el kilómetro extra, ¿verdad? Orientando a los niños, dándoles amor, respetándoles, escuchándoles. Qué bueno por esos maestros, los bendecimos, los felicitamos, están haciendo un gran trabajo. Hay muchos grandes maestros en Honduras, pero la verdadera tarea de formar el carácter de nuestros hijos está en su casa, en mi casa. No lo va a hacer el vecino, no lo va a hacer el pastor de su iglesia y no lo van a hacer los maestros. Esa tarea le toca al padre y a la madre. Por eso hoy en día hay tanto este famoso bullying o acoso, hostigamiento también a nivel laboral, porque son personas que llegan con mucho resentimiento, con frustraciones, con todo lo que de niños vivieron, entonces lo llegan a expresar también a nivel laboral. Entonces vamos a seguir hablando de este tema, no nos cambie, que regresamos en unos instantes. Deja tu huella, deja tu huella. Deja tu huella, deja tu huella. Honduras eres tú, soy yo, hagamos juntos la diferencia. Lupita buscaba una nueva vida. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme!
Muchas personas están siendo engañadas con promesas de trabajo fácil para ser privadas de su libertad, vendidas por sexo, trabajo forzado y para quitarle sus órganos vitales. No caigas. Denuncia a quienes te hagan ofertas sospechosas. Un mensaje del programa de apoyo contra la trata, la CICES, Samaritan Sports y este medio de comunicación. Instituto Técnico Profesional le ofrece las modalidades de ciclo básico técnico, bachiller técnico en administración de empresas, técnico en informática, técnico en electrónica y en ciencias y letras. Aprende en un ambiente con las mejores herramientas de enseñanza. Y para que tus hijos tengan una formación bilingüe, contamos con Open Sky Christian Academy, con formación desde maternal hasta 11º grado. Matricúlate ya. Estamos ubicados en Colonia Vías del Sol, 11 calle 32 Avenida C, a 100 metros del Hotel Casa del Árbol. Professional Technical Institute. Más que mano de obra calificada y más que un rubro de la producción nacional, la industria textil maquiladora, estratégica para el desarrollo de Honduras, está donde está gracias a su gente emprendedora, dinámica y trabajadora que día a día hace crecer a Honduras. Esto nos ha llevado a ocupar un lugar privilegiado en las exportaciones hacia los Estados Unidos, lo que permite generar más de 100.000 empleos directos y 500.000 de empleos indirectos. Asociación Hondureña de Maquiladores, impulsando el desarrollo del país. Mami, ya me voy. Todo va a estar bien, no te preocupes. Voy a tener una vida mejor. Las falsas promesas destruyen tu vida. Muchos son esclavizados, vendidos por sexo, secuestrados para extraer sus órganos vitales. Denuncia al 911 a quien te haga ofertas sospechosas. Un mensaje del programa de apoyo contra la trata, la CICES, Samaritan Sports y este medio de comunicación. Deja tu huella. Honduras eres tú, soy yo. Hagamos juntos la diferencia. Deja tu huella. Continuamos con la licenciada Marilyn Cardona, hablando de este tema tan importante como lo es el bullying, ¿verdad? El acoso escolar, y dijimos que ya no solo es escolar, ya lo vamos a dejar como bullying o acoso nada más, porque ya nos dijo la licenciada que no solo es en la escuela, no solo es en el colegio ni la universidad, ahora también es en los trabajos y lamentablemente en la misma familia. Oiga bien, qué tremendo, que en la misma casa le ponen muchas veces alias o apodos a los niños y les dicen frases que los van minimizando desde pequeños, cosas que después repercuten. Pero la pregunta puntual que quiero hacerle a la licenciada Cardona, y que estoy segura a todos los padres que están expectantes, es ¿qué personajes intervienen en el bullying y cuáles son sus características? ¿Cómo podemos identificarlos? Está la víctima, que es la persona que es objeto del acoso. Está el agresor o bully, que es el que ejecuta la acción o dice las palabras ofensivas o hace cualquier tipo de conducta que pueda lastimar a otra persona. Y tenemos también los testigos, increíble. Pero el hecho de quedarnos callados y presenciar nosotros un abuso también nos convierte en parte de todo lo que es el acoso. Impresionante. Hay 3 factores que inciden para que haya un bullying. Como usted bien lo dice, la víctima, que es la necesaria para esta lamentable situación, el agresor y los testigos. Qué tremendo. Vamos a ir hablando de cada uno de ellos un poquito cada vez más, ¿verdad? Yo creo que de la víctima usted nos hizo una plataforma bien sólida de que es víctima de bullying aquel niño, niña o persona que ha recibido desde pequeño más bien, en vez de afirmación, lo contrario, ¿verdad? Ha recibido burlas, ha recibido más bien maltrato, ¿verdad? Ya sea emocional, físico, psicológico, de cualquier índole, y de esta manera se fue generando un carácter inseguro, ¿verdad? De sí mismo, y todo esto provocó que sea una presa fácil para los burladores, para la gente que disfruta, ¿verdad? De hacerle daño a otros. Luego, el agresor. Pero hay ciertas características también, licenciada. Además de eso, por ejemplo, un niño muy estudioso, el nerdo de la clase, también es objeto de acoso, porque nadie quiere estar cerca de él porque, le voy a decir textualmente lo que yo escuchaba, no tienen vida, se dedican solo a estudiar, según sus compañeros, no tienen vida. Entonces se dedican solo a estudiar, a procurar sacar buenas notas, y entonces nadie quiere ser como ellos. En el fondo, el agresor envidia esa capacidad intelectual de la víctima. Ese es el verdadero sentir del que está expresando ese tipo de comentarios. Envidian la capacidad de la inteligencia, envidian la dedicación de aquel alumno, envidian la calificación de aquel alumno. Por ejemplo,
En otros casos encontramos tal vez una característica física de la que la pobre criatura no tiene ningún problema, ninguna culpa. Por ejemplo, un lunar en un lugar inadecuado, en un lugar muy visible, que le haga diferente de los demás. Un trastorno de aprendizaje, por ejemplo, una hiperactividad, un déficit de atención. Es que nunca estás poniendo atención en esto, es que nunca te apuras. Niños lentos para trabajar también son objeto de acoso, porque nadie quiere trabajar con ellos en grupo porque sabe que son muy lentos. Entonces, no solo es, por ejemplo, alguien con una pobre autoestima, sino también personas que tuvieron, no sé si la mala suerte o la característica de tener algo que los diferencie de los demás, ¿verdad? Porque hay características en positivo y en negativo, claro, ¿verdad? Entonces, esas tampoco las puede manejar el niño y va a tener que aprender a lidiar con eso el resto de su vida. Un lugar, por ejemplo, un lunar en una parte tremenda. Yo tuve un ex compañero de universidad con un lunar morado todo en todo alrededor del ojo, y los compañeros varones por sobre todo. ¿Cuál fue el sobrenombre? El apodo, remolachazo. Es que este era tan feo que cuando nació su mamá lo único que tenía cerca era una remolacha y le golpeó la cara. Entonces lo dejó marcado el resto de la vida. Él aprendió a reírse de su defecto y era una persona muy apocada, un gran ser humano, un hombre noble, increíblemente noble, pero tuvo que aprender a vivir con las burlas toda una vida. Pues yo lo conocí ya adulto y había aprendido a reírse también él mismo de los chistes de sus compañeros, ¿verdad? Claro. El alumno que es muy buen estudiante, inclusive encontramos en el aula de clase jovencitos o niños que han sido brillantes y que empiezan a descender en sus calificaciones para ser aceptados por el resto de la clase. Lamentable. Entonces, ¿verdad? en lugar de que el resto de compañeros suban su nivel académico, el buen alumno baja su nivel académico para poder ser digno de que los demás le permitan estar dentro del grupo. Vea qué interesante, gracias a Dios que usted hizo ese alto en la parte de quienes pueden ser víctimas de bullying. No solo son los niños que tal vez son inseguros, sino más bien un niño muy inteligente, oiga bien, un niño de excelencia académica. De hecho, lo hemos visto en los medios de comunicación, cuando un niño es muy inteligente, los otros niños, más de alguno, se siente tan mal alumno que en el fondo desea tener esas notas, y la manera de su impotencia, poderla, ¿verdad?, desahogar, es haciéndole daño a ese buen alumno. Y me llama mucho la atención lo que usted dice, licenciada Cardona, respecto a que el niño empieza a bajar su nivel académico para parecerse a los demás. Pero ahí yo les recuerdo a los padres de familia y a los niños, porque le puede pasar a un niño como le puede pasar a alguien en la empresa. Hay un versículo que no lo sé textualmente, que dice que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. O sea, ellos tienen que aprender a buscar que la responsabilidad de un niño, ese es el estudio. O sea, si no trabaja, si solo estudia, ese es su trabajo, esa es su responsabilidad. Y a los niños yo siempre les he dicho, hijo, yo voy para el trabajo y su responsabilidad es en la escuela hacer sus tareas, ¿verdad?, portarse bien, sacar buenas notas. Claro que sí, yo creo que todos los padres queremos buenas notas, y bueno, cuando un alumno o un hijo baja las notas, siempre he creído, mi tesis es, hijo, esto es de los dos. ¿Qué pasó? Vamos a estudiar, venga, vamos. En vez de estarle, qué barbaridad, ¿qué te pasó? No es violentándolo, porque es responsabilidad compartida también de los padres de familia, las notas de los hijos. Es responsabilidad compartida. Es cuando usted no es permisivo y usted pone políticas claras en la casa, porque en la casa también, igual que en una empresa, tiene que haber políticas. O sea, aquí el televisor no se enciende en la tarde después de tal hora porque usted está haciendo tareas. El teléfono se apaga si tiene celular porque aquí hay que hacer tareas. Usted aquí viene a tal hora porque, ¿verdad? Todos esos son, creo yo, normas importantes que deben darse en las casas. Sí. Ahora, esas son características, licenciada, las que usted mencionó en alguna forma, características del agresor. Ya estamos en los personajes, hablamos ya un poquito de la víctima. El agresor normalmente son niños con pocos o nada de límites en su hogar. No se les ha enseñado desde chiquitos que ellos tienen que llegar hasta cierto punto, que no pueden sobrepasarse, que su derecho termina donde comienza el derecho del otro, que hay reglas dentro de la escuela que se tienen que cumplir, le gusten o no le gusten, que hay reglas dentro del trabajo que se deben de seguir, nos guste o no nos guste, y si no estamos de acuerdo con ellas, pues busquemos otra oportunidad laboral en otro lado, pero de ahí comienzan los agresores. Falta de límites en el hogar, porque el padre de familia, como probablemente a él
él creció o ella crecieron en un ambiente de extrema rigidez, entonces el día que yo tenga mis hijos los voy a dejar hacer lo que quieran. No quiero que crezcan con ese ahogamiento con el que yo fui criado, por ejemplo. Entonces hago a la inversa. Todo lo que hicieron conmigo, que yo creo que quizá no funcionó al 100%, porque yo me considero una persona que viví infeliz, que no tuve juventud, que no me permitieron hacer cantidad de cosas que hubiera querido hacer en la vida, entonces que mi hijo haga lo que quiera. Mal hecho, porque entonces el niño de verdad va a hacer lo que quiere, pero va a empezar a atropellar el derecho de los demás, va a empezar a insultar, va a empezar a molestar, va a empezar a manipular al resto de compañeritos o de compañeros de trabajo para que a la fulanita o al fulanito no le dirijamos la palabra, hagamos una fiestecita y no lo invitemos, o está invitado a tal cosa, todos menos fulanito y menganita. Entonces son unas de las características del agresor. El bully, el niño bully es un niño sin límites en su casa que pretende que en la escuela también se le dé el mismo patrón de no límites, ¿verdad? Ajá. O niños también muy descuidados en casa, niños que no cuentan con el suficiente contacto físico, ajá, de besos, abrazos, de estímulos verbales, de estímulos de toda índole para que el niño crezca con una sana autoestima, ¿verdad? Claro. Son niños muy lastimados emocionalmente que tienen que lastimar a otros para cobrarse la factura de lo que están haciendo con ellos. Qué tremendo. Cuando la escucho pienso en la gente de las empresas, a nivel ya gente adulta, que a veces uno observa, licenciada, y a veces me da tanto pesar porque dice uno, Señor, qué pena por él o qué pena por ella, cuánto le hicieron daño cuando era pequeño o pequeña, que cómo trata a los demás. Es impresionante y uno a nivel laboral mira gente que no escatima en decir palabras ofensivas, en decir o hacer una burla contra alguien. Y créame que ahora que yo veo todo este proceso, son niños y niñas que han sufrido. Son adultos que pequeños algo les pasó, algo les hicieron y ellos ahora se están cobrando la factura con todo lo que está alrededor. Y me refiero no solo a la gente que se burla, licenciada, no solo a la gente que dice algo en contra de alguien, sino la gente que se aísla a nivel empresarial, a nivel laboral, perdón, se aíslan. Hay una actividad social, no, yo no participo, no, yo no, eso no me gusta. Y uno ve que solitos van buscando la manera de marginarse y los quieren, ¿verdad?, involucrar y no hay manera. Entonces yo creo que vale la pena este tema. Siento que todos los padres han de querer más de alguno hacer tantas preguntas, pero sí es interesante saber entonces también del agresor y de alguna manera pues compadecernos de estos agresores, pero tienen que llegar ahora como un adulto o un joven agresor que es un acostumbrado a hacerle bullying a otros, puede volverse a la normalidad de tratar a los demás con respeto después de todo lo que ya vivió de pequeño. Usted que tiene la especialidad en terapia familiar, licenciada Cardona, ¿cómo podría ser posible? En realidad, vea, yo normalmente con los alumnos y los jovencitos trato de hacerles analizar las situaciones, que es lo mismo que podría ser un padre de familia. No necesariamente siempre va a haber necesidad de una ayuda terapéutica. Si como padre de familia yo ya estoy sabido que mi hijo es un muchacho cruel, una jovencita que discrimina, etcétera, la voy a llamar, me voy a sentar con ella y le voy a hacer reflexionar sobre ciertas situaciones ficticias o reales probablemente que hayan podido suceder y la voy a hacer un poquito reflexionar y ir más allá. ¿Cómo te hubieras sentido tú? O sea, llamar los valores, la empatía en este caso. Me voy a poner en los zapatos de los demás. ¿Cómo te hubieras sentido tú si tú hubieras sido la que hubiera sido objeto de la burla? O la que hubiera sido objeto del aislamiento. Ese es ya un llamado de reflexión. Con los jóvenes no se pueden las cosas impositivas en estos ámbitos. Aquí es más persuadir, hacer al muchacho entender, hacerlo, invitarlo y también estimularlo para un cambio de actitud. Si yo no lo logro solo como padre de familia, entonces es momento de buscar una ayuda terapéutica. Un terapeuta familiar, un psicólogo o directores espirituales, un sacerdote, un pastor, la persona que pueda llegar a tocar ese tipo de temas con los muchachos, que tampoco somos personas que vamos a regañar, porque entonces se nos vuelve ese proceso
que no va a tener nunca fin, porque Claro. entonces yo también voy a imponer y entonces va a venir la respuesta contraria a la imposición. Entonces es más de llamarlos a reflexión, ponerles límites, enseñarles límites, hacerles un llamadito de atención eventualmente cuando corresponda. Cuando son muy chiquitos hay que enseñarle al niño dónde está la conducta, separar lo que el niño es como persona y separar la conducta que el niño tuvo. Entonces yo siempre comienzo, o es lo ideal, comenzar reforzando las conductas positivas. Mi amor, usted es una niña muy linda, muy agradable, usted es una niña amorosa, usted, bueno, digo 2, 3, 4 cositas. Y fíjese que el otro día me estaban comentando que sucedió esto y esto en la clase. Mi amor, ¿qué pasó? Si usted es una niña buena. Estamos partiendo de que yo ya sé que usted es bueno, ¿verdad? No le estoy hablando que usted cometió una crueldad. Ajá. Mi amor, con los muy chiquitos. Mi amor, usted es una niña buena. ¿Qué pasó? ¿Qué sintió? ¿Por qué usted creyó que tenía que hacer eso? Es que no sé. No, mi amor, usted sí sabe por qué lo hizo. Piense un ratito y los dejo unos segundos. Piense un ratito. Yo sé que usted es muy inteligente. Y usted recuerde la escena y piense un momentito. ¿Qué la pudo haber obligado a usted a hacer esto? Entonces, la niña va a decir, sí, Miss, fíjese que lo que sucede, y a veces son problemas del hogar que están trayendo y que estoy buscando con quién desquitarme. Entonces, sí, yo estaba enojada con mi papá, hoy en la mañana me castigaron, etcétera. Lo mismo el adolescente. Terminé con la novia, me lastimaron por lo otro, entonces vine a buscar revancha con el que no me las debía. ¿Verdad? Entonces, mi amor, entonces ahora que procede, una disculpa, ahora que procede, un cambio de actitud, usted de ahora en adelante me va a reflexionar las cosas, no va a actuar por impulso, va primero a pensar lo que va a hacer y luego va a actuar. Entonces, eso es lo que uno tiene que enseñarle al muchacho, a que sean lo menos impulsivos posible. Qué excelente, ¿verdad? realmente una cátedra, me encanta, me encanta. Ahora, licenciada, ¿cuál es la diferencia entre el bullying y un conflicto? El conflicto son pequeños problemitas que siempre se nos dan en la vida, pero como le explicaba, que no van en forma reiterada hacia la misma persona por los mismos motivos. Un conflicto puede darlo una diferencia de opiniones, pero tenemos que aprender que no todos pensamos igual y que vamos a escuchar lo que diga el otro y Claro. aunque yo esté pensando 1000 cosas en la cabeza, me voy a abstener de decirla. Claro. Al final, yo doy mi opinión, no estoy de acuerdo contigo, pero respeto tu opinión. Claro. Ahí estoy ya evitando el conflicto, ¿verdad? En la medida de lo posible. Tenemos que aprender a ser conciliadores. El conflicto son los pequeños altercados que se dan con los niños, como le explicaba yo, a nivel de niños pequeños, que tienen que aprender a defenderse, aprender a decir un no o un sí en el momento adecuado. Tenemos que aprender desde chiquitos a que tenemos el derecho a ser escuchados, Claro. que tenemos el derecho a podernos defender, que tenemos el derecho de denunciar y de que tenemos el derecho de ser dignos de crédito mientras yo no haya dado motivo para que no se crea en mí. Entonces, un conflicto son situaciones cotidianas de la vida que yo tengo que tener las habilidades para poderlas resolver en el mismo momento, pero no van a ser reiteradas hacia la misma persona y por los mismos motivos. Qué interesante, realmente este es un tema tan profundo, ¿verdad? Y se mira desde varias facetas y creo que vale la pena que como pues seres humanos aprendamos a vivir en armonía, en respeto. Por supuesto, pues cada ser humano, cada adulto hoy en día tuvo una niñez y en esa niñez pues no sabemos cómo lo trataron, no sabemos cómo fue su vida, pero independientemente de ello, qué bueno es Dios, que es Dios de oportunidades, es Dios de que podemos empezar de cero, nos da la oportunidad de enmendar, de reivindicarnos, de pedir perdón, de pedir disculpas y de volver, de seguir adelante, porque tampoco podemos quedarnos llorando, pobrecito yo que me pasó todo esto, o pobrecita yo que viví todo esto, sino es sacudirnos el polvo, levantarnos y seguir adelante con una visión diferente, ¿verdad? Porque no podemos vivir eternamente siempre sintiendo autocompasión de nosotros mismos o compadeciendo Sí, siempre no es sano. a las demás, porque eso no es sano. No es ¿verdad? sano, no es saludable. Exactamente, y yo creo que en esta temática que hoy pues que la vemos ya más profundamente, vemos que llega a un efecto multiplicador muy pero muy amplio, porque no se queda solo en la escuela o solo en el niño, sino que va más allá, ¿verdad? Abarca a los adultos, los jóvenes, adolescentes, y en unos segundos vamos a
a escuchar a la licenciada Cardona, luego de esta pausa comercial, que de qué manera nosotros podemos erradicar, o si no erradicar 100%, cómo podemos minimizar los casos de bullying. Regresamos en unos segundos, no nos cambien. Aquí nacimos, aquí crecimos, esta es nuestra tierra bella. Deja tu huella, deja tu huella. Honduras eres tú, soy yo, hagamos juntos la diferencia. Lupita buscaba una nueva vida. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! Muchas personas están siendo engañadas con promesas de trabajo fácil para ser privadas de su libertad, vendidas por sexo, trabajo forzado y para quitarles sus órganos vitales. No caigas. Denuncia a quienes te hagan ofertas sospechosas. Un mensaje del programa de apoyo contra la trata, la CICES, Samaritan Sports y este medio de comunicación. Instituto Técnico Profesional le ofrece las modalidades de Ciclo básico técnico, bachiller técnico en administración de empresas, técnico en informática, técnico en electrónica y en ciencias y letras. Aprende en un ambiente con las mejores herramientas de enseñanza. Y para que tus hijos tengan una formación bilingüe, contamos con Open Sky Christian Academy, con formación desde maternal hasta 11º grado. Matricúlate ya. Estamos ubicados en Colonia Vías del Sol, 11 calle 32 Avenida C, a 100 metros del Hotel Casa del Árbol. Professional Technical Institute. Más que mano de obra calificada y más que un rubro de la producción nacional, la industria textil maquiladora, estratégica para el desarrollo de Honduras, está donde está gracias a su gente emprendedora, dinámica y trabajadora que día a día hace crecer a Honduras. Esto nos ha llevado a ocupar un lugar privilegiado en las exportaciones hacia los Estados Unidos, lo que permite generar más de 100,000 empleos directos y 500,000 de empleos indirectos. Asociación Hondureña de Maquiladores, impulsando el desarrollo del país. Mami, ya me voy. Todo va a estar bien, no te preocupes. Voy a tener una vida mejor. Las falsas promesas destruyen tu vida. Muchos son esclavizados, vendidos por sexo, secuestrados para extraer sus órganos vitales. Denuncia al 911 a quien te haga ofertas sospechosas. Un mensaje del programa de apoyo contra la trata, la CICES, Samaritan Sports y este medio de comunicación. Deja tu huella. Honduras eres tú, soy yo, hagamos juntos la diferencia. Deja tu huella. Y bien, continuamos con la licenciada Cardona en este momento. Seguimos con este programa especial de lo que es el bullying o el acoso escolar o el hostigamiento. Licenciada, hablaba usted al principio que hay tres actores, ¿verdad?, que actúan en un bullying, que es la víctima, el agresor y los testigos. Háblenos un poco de esos testigos. ¿Cuál es el papel de usted si ya es un adulto y usted está viendo que un compañero de trabajo está siendo agredido o un familiar en la misma familia, en el mismo contexto? ¿Cuál es el papel que debe asumir un testigo, licenciada? Firman la agresión, así de simple. Todo el observador, toda la persona que esté presente mientras se está cometiendo el abuso y que no haga absolutamente nada o bien que intervenga, ¿verdad? Si yo voy a ser un testigo activo, si voy a intervenir poniendo un alto en ese momentito o simplemente me quedo como observadora. No denuncio, no cuento nada y por el contrario sé de quién me tengo que cuidar y cómo evitar conflictos. Entonces, en realidad soy corresponsable de lo que está sucediendo desde el momento en que no hago nada, ¿verdad? Ese es el testigo, la persona que presencia lo que está aconteciendo y no denuncia muchas veces. Y no hace nada al respecto. Realmente interesante, vea, para decirle a nuestros niños, hijos, si usted mira una injusticia ahí en el aula, si un irrespeto a alguien, usted tiene que decirnos a nosotros primero que somos sus padres, pero también a la maestra que está ahí en la clase, ¿verdad? Para que se pueda frenar esta ola de burlas o de acoso para un compañerito. Hablábamos antes de irnos a la pausa, licenciada Cardona, ¿qué medidas deben tomarse para erradicar el bullying? ¿De qué forma se puede hacer algo? Debemos iniciar por el seno del hogar, ahí es donde están las primeras medidas. Como padres tenemos una responsabilidad inmensa desde el momento en que Dios nos dio la potestad de traer un hijo al mundo, entonces sabemos que tenemos que entregar lo mejor posible ese paquetito que el Señor nos dio. Entonces, en la parte formativa, que es la parte que nos
que nos corresponde a los padres al 100%, es una parte bien importante. Ahí es donde, en el seno del hogar, es donde se van a ver y se van a practicar los valores. No solo decirlo yo teóricamente o verbalmente a mis hijos, sino que los vean hechos vida en mí como mamá, en el esposo como papá. Sí. Si un niño crece en un ambiente en donde ha estado rodeado de gente que le ha dado un buen ejemplo, gente que lo ha hecho sentir bien, muy difícilmente va a llegar a convertirse en un acosador y muy difícilmente va a permitir ser víctima también. Pero lastimosamente es lo que menos ocurre, ¿verdad? Lo normal hoy en día, o tal vez no lo normal, pero lo que con mayor frecuencia sucede son familias monoparentales. Los niños están solo a cargo de papá o solo a cargo de mamá. Otra persona hace del rol de mamá o de papá, pero no con toda la propiedad que debiera de ser como lo tendríamos que estar haciendo los padres, ¿verdad? En ese caso, pues se presentan también otras variantes, ¿verdad? Cuando hay estas familias monoparentales, pero igualmente dentro de las limitantes que tenga el papá o la mamá que esté criando, tiene que darle el mejor ejemplo a sus hijos. Predicar todo con la palabra, enseñar los conceptos, pero que lo vean los hijos practicado en uno de padre como norma de vida. Claro. Algo importante también, involucrar al niño en la parte religiosa. Normalmente a los terapeutas se nos dice que no vayamos hacia que no empujemos hacia ciertas inclinaciones a nuestros pacientes, pero las personas que ya tenemos un buen trecho de vida, ya caminado, pues nos damos cuenta que al final, si no tenemos un pilar bien fuerte de dónde tomarnos, que al final viene siendo Dios, no importa la denominación religiosa que cada uno tenga, las creencias que cada uno tenga, pues eso también es importante. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos siguiendo una religión que nos está enseñando a ser mejores personas, también nos va a dar valores religiosos que nuestros hijos van a ver, van a escuchar y van a practicar en algún momento. Entonces, como padre de familia tenemos que ir buscando todo lo que me ayude a ser mejor como papá, con la intención de entregar un mejor producto como adulto, ¿verdad? Claro. Una mejor mujer, un mejor hombre, útil a la sociedad, una persona respetuosa de las leyes, una persona productiva, una persona respetuosa. O sea, el ideal de ser humano que nosotros quisiéramos entregarle al mundo y entregarle a Dios, ¿verdad? Claro. Pero de estas cosas no muchos son conscientes las personas. Cuando yo tengo niños en terapia le digo, mi amor, ¿con qué frecuencia vas a la iglesia? No sé. ¿Cómo se llama la iglesia donde asisten ustedes? No sé. A veces voy, algunos niños me han dicho, a veces voy a una iglesia tal domingo y a otra iglesia el otro domingo, porque tal vez sus padres son de religiones diferentes y no acordaron eso antes de fundar su familia, sí, en cuál religión va a ser la criatura educada, por ejemplo. Pero independientemente de eso, si son principios cristianos, que somos la mayoría, pues no importa en qué denominación, las bases están siendo dadas también, ¿verdad? Sí. El padre de familia debe enseñar a su hijo a lidiar con todo lo que la vida le vaya a traer. Y ahí entramos a otro tema que a lo mejor puede ser objeto de otro programa posteriormente, sí, ¿verdad? Lo que es la resiliencia, es la capacidad de saberme yo sobreponer a todo lo adverso que la vida me dé, a sobrepasarlo y a salir siempre triunfante o por lo menos equilibrado de aquella situación. Excelente. Entonces, todos vamos a pasar por situaciones desagradables, todos, porque el sufrimiento, la culpa, eso es algo inherente al ser humano. En algún momento nosotros tenemos que prepararnos con suficiente armadura como para decir, bueno, esto se me está presentando en forma negativa en mi vida, me está haciendo daño, pero también yo sé que tengo que buscar cómo salir adelante, ¿verdad? Entonces, claro, tenemos que enseñar al niño que sus pequeños conflictos los pueda solucionar desde su propio saber o desde su propio conocimiento. Sí. Si los padres formamos en ese sentido a nuestros hijos, vamos a tener muchachos seguros de sí mismos. La segunda instancia viene siendo la escuela.
yo voy a tratar de buscar una institución educativa para mis hijos que vaya acorde a lo que yo espero. Si usted le pregunta a algunos padres de familia, ¿qué pondera usted más a la hora de buscar una institución educativa? El deporte. Entonces váyase a una escuela en donde lo que mayormente se atienda sea la parte deportiva. Sí. Si usted dice, no, lo que me interesa es la parte formativa de mis hijos, entonces empiece a ver opciones. ¿Qué escuelas me van a ayudar dentro de mi religión o mis creencias a seguir remachando en mis hijos los principios y valores que yo les he dado en casa? Yo necesito reforzadores fuera del hogar. Entonces, ¿dónde los tengo? ¿Qué opciones tengo? Indago, averiguo, conozco. Entonces, ya voy a hacer la mejor elección, ¿verdad? Como padre de familia. Además de eso, ver con qué tipo de personas mis hijos también se están asociando, están saliendo. Así dentro es. de la escuela igual, qué tipo de compañeritos va a tener mi hijo. Entonces ya ahí se ven involucrados padres de familia y se ven involucrados los educadores. Entonces el padre de familia debe recibir mucha formación, buscar mucha literatura que le ayude a ser mejor padre, escuchar las escuelas para padres que lamentablemente los que nos toca que impartirlas nos encontramos tristes normalmente porque nos asiste tal vez con suerte un 30 o un 40% de los padres de familia y nosotros con qué amor hemos preparado todo el material y hemos buscado infinidad de fuentes de información para darles lo mejor y no asiste. Entonces, preocuparnos como padres de familia en estar bien formados. Los maestros también que aprendan a ser ese mediador dentro de la clase para saber escuchar las dos versiones de los niños y poder llevarlos al final a una conciliación. En otros países que nos llevan un poquito de adelanto en estas situaciones, ya están hablando de la mediación escolar, que ya en nuestro sistema educativo ya ha hecho a andar este concepto, ya se está trabajando, pero creo que todavía falta bastante por hacer. Pero en otras, le digo porque yo tengo un entrenamiento en conciliación que tomé en Bogotá en una oportunidad y las psicólogas que nos impartieron parte de esta capacitación nos comentaban que en Colombia hace muchísimos años atrás, tal vez por tanto conflicto que ellos tuvieron, están viendo ya el perfil de las personalidades de los niños desde la etapa preescolar. Entonces están viendo quiénes tienen las posibles características de un mediador y ya desde chiquititos los están jalando y los están formando para ser los mediadores en sus aulas, para que ya los conflictos ni siquiera los maneje el maestro. Que la primera instancia sean los compañeros, la segunda instancia sea el maestro y luego pues ir a las autoridades superiores. Entonces se les están dando ya, desarrollando todas esas habilidades de conciliación a los niños, ¿verdad? Eso pues nos falta a nosotros todavía en eso, pero el maestro debe tener esas características. Por eso es necesario también informarnos qué tipo de personal docente tienen las escuelas y qué tipo de formación está recibiendo ese personal docente también, porque son nuestros principales reforzadores fuera de la casa. Sí. Entonces, esto es importante también. Y, bueno, pues la sociedad en general también. Yo voy a buscar ambientes en donde mis hijos se desarrollen buscando lo más sano posible para lo que yo quiero para mis hijos. Yo no voy a poder evitar que a mis hijos le ofrezcan drogas, les ofrezcan abusos cibernéticos. Yo no voy a poder evitar todo eso, porque no puedo ser Dios y estar en todos lados, pero sí puedo tomar las medidas preventivas, sí puedo ver de qué manera formo mejores seres humanos, seguros de sí mismos, que no permitan que los atropellen. Qué excelente, realmente una profunda reflexión, licenciada Cardona. Estoy segura que este tema quedó corto, más que un programa, esto es para dedicarle varios programas porque son muchas las inquietudes y quizá más adelante vamos a poder abordar este tema desde otros puntos de vista también y vamos a abrir las líneas porque hay muchos padres de familia que estoy segura están expectantes de este programa, tienen dudas, tienen preguntas. Usted es terapeuta familiar, usted tiene un lugar donde usted da consulta, un teléfono donde le puedan llamar los padres de familia. Yo estoy trabajando como orientador en una escuela por el momento, entonces tengo la oportunidad de dar consulta los días miércoles a partir de las 10 de la mañana y los días sábados normalmente a partir del mediodía. El consultorio está en los condominios médicos
del Valle, pegadito al ya. Hospital del Valle, Excelente. en la clínica 417. Clínica Ahí me 417. tienen, sí, ahí me tienen a la orden, compartimos ahí con una hermana que es dermatóloga, entonces Qué bien. nos turnamos por ahí, ella me hace el favor de dejarme un espacio y entonces por ahí atiendo los pacientes, ¿verdad? Y me pueden pues localizar por mi teléfono o por el mail. Es bueno saberlo porque yo sé que hay padres de familia que a lo mejor han de querer hablar con usted, hacer una cita por un hijo o una hija. Y estimados amigos televidentes, realmente este es un tema que nos compete a todos. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos tenemos diferencias, porque hay seres humanos, pues cada uno fue creado en maneras y ambientes o atmósferas totalmente diferentes y hay que bregar en la vida con muchas pruebas y a veces una de las pruebas más difíciles y que puede bloquear a un ser humano es la manera como lo tratan, el trato humano, la relación humana. Es vital porque somos seres sociales, no podemos excluirnos, no podemos sentirnos aislados del mundo porque eso nos afecta, eso nos daña. Entonces, la licenciada Cardona, cuando hablaba ahorita en toda esta preciosa exposición del tema, mencionaba algo que me llamó la atención porque lo hicieron conmigo cuando era pequeña y le doy gracias a Dios por mis padres. Mi mamá cuando nos orienta, y aún ahora adulta ya, todos casados, los hijos, nos decía cuando estábamos pequeños, hablando de la empatía, porque un niño no sabe ni el concepto de lo que es la empatía, pero un padre se lo sabe explicar y es ponerse exactamente en los zapatos del otro. Igual, mi mamá nos contaba una historia, nos pintaba un cuadro que yo sabía, ahora ya adulta me doy cuenta que no necesariamente eran reales, pero así me creo, de esa manera, entendiendo yo al otro. ¿Y usted qué haría en ese lugar, mamita? Así todavía nos dice mi mamá, ¿qué haría usted en ese lugar? ¿Usted cómo se sentiría? Y entonces nos hace como que, ya sé, mamá, no estuvo bien, eso no era correcto, pero en el momento como yo estaba enojada, así respondí cuando yo estaba pequeña. Entonces yo digo, wow, mi mamá es como una psicóloga. Le digo, mamá, usted no puede sacar el título de psicóloga, pero es una psicóloga porque tiene una inteligencia emocional sorprendente. Es impresionante, yo la admiro muchísimo y ahora con los nietos pues también lo hace. Y yo creo que todos fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, que es un Dios, ¿verdad?, supremo, es un ser supremo y sabio. Y si la sabiduría viene de Dios, tenemos que pedírsela todos los días, porque no hay una escuela para papás o mamás, no hay un manual que nos dice desde que dan al bebé en la clínica o el hospital o en el seguro, donde sea, así lo va a criar. Cada quien en la vida va aprendiendo y en el proceso pues se va equivocando, y en la vida de un ser humano es difícil cuando las equivocaciones han sido muy fuertes porque le marcan completamente para toda la vida. Quizá para cerrar, licenciada, sus palabras para todos nuestros televidentes del programa Deja tu Huella. Pues que tratemos de ser los mejores padres que podamos ser, que tratemos nuestra función de padre y madre lo más responsablemente posible, que intentemos y hagamos de verdad creer a nuestros hijos, número uno, que son lindos, y número dos, que son inteligentes. Así es. Si un niño crece sabiendo que es lindo y que es inteligente, todo lo demás le viene como anillo al dedo porque se saben que tienen dos grandes tesoros dentro de ellos, ¿verdad? Hacer niños seguros es obtener más adelante adolescentes seguros de sí mismos, adultos funcionales, adultos felices, adultos realizados. Entonces, pues para cerrar, invitarlos a que nos preparemos lo más que podamos como padres de familia, que no dejemos esa función vital en manos de terceras personas ni de aparatos, porque nadie va a poder hacer las cosas mejor que nosotros mismos, y que nunca es tarde para aprender. Todo el tiempo tenemos que estar indagando, tenemos que estar leyendo, tenemos que estar escuchando, involucrémonos en lo que hacen los muchachos, conozcamos con quiénes andan, qué es lo que están haciendo, los niños inclusive hasta qué vocabulario están utilizando. En la medida en que el niño se sienta atendido, se va a sentir amado, y un niño amado es un niño feliz. Muchísimas gracias, licenciada Marilyn Cardona. De verdad estamos tan contentos con este programa. Todos ustedes, estimados amigos televidentes, les esperamos el próximo lunes a las 7 de la noche y el sábado en repetición a las 8 de la noche en este mismo canal. Que Dios les bendiga, que tengan una feliz noche. Deja tu huella, deja tu huella. Honduras eres tú, soy yo, hagamos juntos la diferencia.